Muy buenas y bienvenidos un día más a En Solitario. Hoy os traigo un videito, otro vídeo de RPGs que tenía por ahí alguno acumulado por hacer, de Little Town. Es un RPG que si os mola el rollo misterio, detectives, muy Twin Peaks, no sé si os acordáis de esa serie de televisión, o muy rollo Expediente X, por ejemplo, os va a molar un montonazo. Además que como veis hay mucho material, estos tres de la izquierda un poco más pequeñitos, pero mirad lo gordo que es el RPG en sí, el principal. Esto sí que os digo que está impreso en mi impresora, en mi casa, porque no hay versión física, solo hay versión digital. Así que bueno, no es difícil de imprimir, lo podéis imprimir sin ningún problema. Yo le puse cartulina por fuera y por dentro pues hojas normales y corrientes. Así que bueno, vamos a echarle un vistacito porque se necesita muy poquito también para jugar. Necesitáis o bien el juego base de Little Town, o bien el juego base más alguno de los suplementos que estáis viendo aquí para complementar o para cambiarle un poquito la temática, que es lo que mola, ¿no? Little Town, como digo, es un juego que es de investigar. Vais a ser una especie de detectives y vais a tener que en una ciudad ir viendo los misterios que van ocurriendo e ir resolviéndolos. Mola mucho porque como está enfocado muy rollo, pues Expediente X, se basa en escenas, ¿no? Va como en episodios de televisión. Eso está muy, muy chulo. Digamos que va separado por como si fuesen capítulos de una serie de televisión, ¿no? Y mola bastante. Y encima para jugar necesitáis muy poquito, ya os digo. O bien el juego base es muy baratito, os dejaré el enlace en la descripción para que lo podáis descargar si os gusta. No sé si estaba a 5 euros, 10 euros, es muy baratito, ¿de acuerdo? Y merece mucho, mucho la pena, son horas y horas de diversión. Y aparte del propio librito, vais a necesitar, como estáis viendo por aquí, daditos de 6 caras, vais a necesitar una baraja de póker, sin los jokers porque tira mucho también de baraja y esto ya es completamente opcional. Hay unas cartitas, unas acciones que podemos hacer dentro del librito que ahora veremos que os lo podéis imprimir en tarjetitas, en cartas, ¿no? Transformarlo y así no tener que estar todo el rato consultando el libro. Esto es completamente opcional, esto es simplemente si queréis. Lo que hay aquí son acciones que están también en el propio libro, ¿de acuerdo? Yo lo que pasa es que dije, pues ya que estoy me las imprimo. Ahora os comentaré cómo lo hice porque, bueno, también me vino bien, ¿no? Me vino un poquito bien con los recursos que tenía en casa. Pero ya os digo, no es obligatorio, es completamente opcional. Así que bueno, vamos a despejar un poquito la mesa. Voy a enseñaros primero lo que es el juego base, que lo vais a necesitar sí o sí para jugar. No podéis jugar únicamente con uno de estos pequeñitos, ¿vale? Necesitáis siempre el grande, el juego base. Y a partir de aquí, pues podéis comprar alguna de estas expansioncitas pequeñitas que son muy, muy baratas, ¿de acuerdo? Al final pensad que es un PDF. Y pues tenemos que te lo ambienta en rollo Eldritch Horror con cositas de los primigenios o que te lo ambiente rollo Eri, ¿vale? Está muy guay, está muy guay. Lo vamos a ir viendo cada uno poquito a poco, pero vamos a empezar, como digo, con el juego base. Luego aparte tenemos aquí esto que es rollo periódico, que también veremos más adelante, que nos incluye alguna tablita así extra, que está muy pero que muy bien. Bien, dicho esto, vamos a empezar, como digo, con el juego base. Esto me gustaría mucho que hicieran una versión impresa, la verdad, creo que se vendría muy bien, pero bueno, lo bueno de que esté en PDF es que es muy accesible para todo el mundo, ¿de acuerdo? Como digo, súper baratito y con un montón de contenido, o sea, es bastante gordo, me costó mucho graparlo, aquí lo veis que está como un poco así apretado, ¿no? Porque me costó un montón graparlo porque son muchas hojas, no sé cuántas son, vamos a verlo. Vamos a ver. Son unas 57, sin contar estas últimas de aquí, que es la contraportada y las hojitas de personaje y de escena. O sea, ponerle unas 60 hojas. Es una barbaridad. Es una barbaridad. Así que bueno, sí que os digo que tenéis que tener una buena grapadora si os lo queréis imprimir. Si no, con el PDF siempre podéis verlo en una tablet, en un ordenador, lo que queráis y jugar desde ahí, sin ningún problema, vaya. Así que bueno, vamos a ver, Little Town. A mí, sinceramente, me gusta mucho, no lo he dicho, pero es de Gustavo Coelho, tiene muchos juegos muy famosos, también, por ejemplo, Capes and Catacomb, que es otro de los que tengo pendientes de comprar y de traer al canal. Y es un señor que hace juegos muy, muy chulos, la verdad, sinceramente. Lo que es todo por dentro es así rollito azul y se divide como en dos secciones el libro, ¿de acuerdo? Digamos que es el tema de las reglas, que son todo esto, y luego a partir de la mitad del libro el cómo jugar al juego, que te pone ya las tablas y todo esto. A mí me gusta mucho esta separación
porque no me gusta que me mezclen las tablas con las reglas. De hecho, esto es una cosa que critiqué mucho cuando estuve jugando a Alone Against Fear, que estaban como las tablas muy mezcladas con la explicación, de repente te metían una tabla, de repente tal, ¿no? Entonces, no me gustó del todo. Entonces, me gusta que separen lo que es el modo de juego de lo que es la explicación, crearte tu personaje y todo este tipo de cosas, ¿no? Está bastante guay. Así que bueno, vamos a empezar, vamos a verlo. Como digo, vamos a empezar con lo que es la introducción, un poquito el cómo se prepara tu personaje, cómo preparas las escenas, cositas a tener en cuenta, cómo se juega concretamente, acciones que puedas hacer y todo este tipo de cositas, ¿no? Aquí tenemos una pequeña introducción que lo que os dice básicamente que es como un intento de hacer algo tipo Twin Peaks, que para quien no sepa es una serie de detective así como un poco paranormal de hace bastante tiempo, no sé si de los 80 o por ahí. Pero es muy estilo Expediente X, que ese sí que yo creo que lo conocerá mucha más gente, ¿vale? Así que pensad que esto es como un Expediente X como del libro, ¿vale? Y nada, te explica aquí un poquito juegos que son parecidos o de los que se han basado de inspiración para crear este RPG. Así que bueno, tampoco me voy a entrar mucho en detalle, simplemente pues si os interesa, que sepáis que en la primera paginita, en la página de introducción, pues tenéis juegos en los que se han basado. Por si os gusta alguno de estos juegos que veis aquí, que sepáis que son base de este RPG de detectives. A mí la verdad que todo lo que sea detectives me mola mucho. Yo me tira un montón. No puedo decir que no. Bueno, antes de empezar, ¿qué necesitas? Bueno, esto está muy bien porque te pone directamente, hay muchos juegos que te cuesta un poco encontrar lo que necesitas para jugar. Aquí es muy fácil, ¿vale? Es lo que os he dicho. La baraja de cartas de póker, necesitáis daditos de 6 caras, pues un puñadito de ellos, necesitáis un lápiz, una goma y por supuesto la tablita, la hoja de personaje y de investigación, ¿de acuerdo? Vamos a tener dos hojas. Esta hoja, que es la de investigación, que es donde va a estar pues la información de tu caso, de la ciudad, de las cosas que vas encontrando, las habilidades, la suerte que tienes, los ítems, el tiempo límite, porque vamos a tener tiempo límite entre escenas, y luego vamos a tener lo que es la propia escena como tal, que aquí pues son los elementos que te vas encontrando en esa localización, pues temas de NPCs, el tema, por ejemplo, también de el tiempo, los elementos, ¿no? Entre capítulo y capítulo, podríamos decir. Así que no tenemos una hoja de personaje como tal, sino que va a estar como dividida en investigación, donde vamos a encontrar cositas del caso y todo esto, y la escena, ¿no? En sí, el tiempo que va pasando y todo esto, ¿no? Está bastante guay. Aquí os explica un poquito, pues, a lo que se refiere cuando dice, por ejemplo, un D6 o cositas así, ¿vale? Es lo típico, es muy sencillito. El tema de las ventajas y las desventajas, que depende también de ciertas habilidades que tengas. Es un RPG muy sencillito, siempre en inglés, ¿vale? Lo siento mucho, está en inglés. Seguramente que este juego es muy famoso, seguramente haya alguna traducción de la comunidad. Así que si buscáis seguro que encontráis algo. Yo la verdad que no tengo ni idea, pero es bastante famoso y no creo que sea difícil encontrar algo traducido. Pero bueno, sí que debo decir que es un juego muy amigable para empezar a jugar RPGs. Quizá no tan amigable como el que vimos el otro día de Heroes of Cerulean, se lo veo más sencillo, más simple, pero este sigue siendo de dificultad, digamos que el 5 es el máximo, es un 2, 2,5, ¿vale? No, yo diría que un 2, 2. El otro a lo mejor que vimos era un 1, 1,5, pues este yo lo veo como un 2 aproximadamente, ¿vale? Tiene un toquecito más de tuerca, un giro más de tuerca, tenéis que tener un poquito más de imaginación, pero es muy sencillito también de jugar y de aprender, la verdad. Bueno, vamos a empezar y vamos a ver el tema del escenario, porque esto está bastante chulo, está muy interesante. Y es que vamos a visitar una ciudad, ¿vale? Como digo, vamos a ser unos investigadores que vamos a ir a una ciudad y vamos a tener que desentrañar el misterio que ocupa esa ciudad. Van a haber secretos, van a haber contratiempos, van a haber un montón de cosas, ¿no? Entonces, para crear ese escenario, primero vamos a tener que crear el tema de la ciudad. Esto es, pues, elegir dónde está esa localización, ¿no? Por ejemplo, si está en medio del desierto, si está rodeado de árboles, cositas así, ¿no? Para ponerte un poquito en contexto. De hecho, esto siempre lo digo, os lo podéis dibujar en un papel. Pues si está rodeado de bosque, pues os dibujáis una ciudad rodeada de bosque, para meteros también un poquito más en contexto, ¿no? Creo que está bastante guay. Luego, aparte, pues tenemos el nombre de la ciudad, que esto es como todo, ¿no? Están las tablas orientativas. Si vosotros queréis hacer algo fuera de las tablas, no pasa absolutamente nada. O sea, es la imaginación de cada uno, ¿de acuerdo? Os imaginad que os sale que las tablas están, la ciudad está rodeada de desierto, en medio del desierto, y os sale un nombre que no os cuadra, pues podéis elegirlo directamente, ¿no? Cositas así, cositas así. Pero bueno, está muy guay porque os pone primer nombre y segundo nombre de la ciudad, ¿no? Pues por ejemplo, Amber Cliff. Pues ahí tenéis el típico nombre de ciudad americana súper extraña. Entonces está muy guay, está muy guay. Os imaginad que está rodeado de bosque. Pues podéis poner, yo qué sé, el Beer Park,
yo qué sé, el Diamond Vale, ¿vale? Algo así parecido que pueda cuadrar con un bosque o que algo rodeado de animales o con agua, con laguitos, ¿no? No algo así que desentone mucho. Entonces es muy, muy personalizable. Luego también vamos a tener a lo que se dedica esa ciudad. ¿De qué es famosa esa ciudad? Por ejemplo, si hace cosas de manufactura o si es más tema de minería, si hace algo de pesca, agricultura, lo que sea más común de esas actividades típicas de ese pueblo o esa ciudad, ¿no? Está bastante guay. Esto no lo he visto en ningún otro RPG. Tengo bastantes que te generan la ciudad y todo esto y nunca he visto una cosa de estas y me gusta bastante. Aparte también puedes ver la historia que tiene detrás esa ciudad, pues cosas que han pasado, si han habido asesinatos a lo largo de la historia de ese pueblo, o si ha sido un pueblo que ha sido muy tranquilo y de repente han pasado sucesos extraños, si han habido consecuencias por el clima que ha sido devastador de un tsunami o algo así, ¿no? Entonces mola bastante. También os digo, por ejemplo, esto tiene que ir todo en concordancia, ¿no? Porque si no os va a hacer un poquito aguas. ¿A qué me refiero? Pues imaginaos que os sale una historia del pueblo que sufrió muchas inundaciones, pero os ha salido que es un pueblo que está en medio del desierto. Pues no va a cuadrar, ¿vale? Porque en el desierto no hay agua. Entonces, por eso os digo que tenéis que cuadrar un poquito el tema de la historia. Pero bueno, como en todos los RPGs, también os digo. Y luego tenemos el tema del caso, ¿vale? Que tenemos que elegir qué caso, bueno, o lanzando 3 dados de 6 caras, o bien eligiendo vosotros como queráis. Al final esto, todo lo que digo, hablo de las tablas, pero podéis hacerlo aleatorio o podéis elegirlo vosotros como queráis, no hay ningún problema. Entonces, pues os pone pues cositas que pueden haber ocurrido, pues una explosión ha ocurrido, o que ha desaparecido una persona, o que han secuestrado a una persona, yo qué sé, que algo se ha sido robado, cualquier cosa, ¿no? Cualquier cosa que puede ocurrir en cualquier serie policíaca. Pensadlo muy tipo serie policíaca de los 90, para que os hagáis una idea, ¿vale? Es que es eso, es Expediente X, no tiene más. Luego tenemos el investigador. Y es que, por supuesto, os vais a tener que crear un investigador. Pues vuestro arquetipo, por ejemplo. ¿Qué es lo que sois, no? Si sois, pues, un investigador federal, si sois un vigilante. O sea, podéis tener cualquier rol dentro de esta ciudad que hemos comentado anteriormente, ¿no? Es vuestro rol, básicamente, vuestro rol en la ciudad, lo que estáis haciendo en esa ciudad. Que no quita que, porque seáis un doctor, no podéis investigar lo que está ocurriendo, ¿de acuerdo? Entonces, está bastante guay, no se sale de lo normal, ¿no? Por supuesto, aquí tenéis muchos más arquetipos, hay un montón. Vais a tener también el tema de los atributos. Es un juego que tiene unos atributos muy sencillitos. Tiene pues lo típico de presencia, mente, fuerza y agilidad. No tiene gran cosa. Entonces eso también lo hace muy muy sencillito. Bueno, igualmente ya habéis visto que lo que es la hoja de investigación, que aquí es donde va a estar pues el tema de vuestros atributos, las condiciones y tal, es muy sencillo. Es muy sencillo. Y la mayoría de los recuadritos que estáis viendo aquí es para el inventario. O sea, son cosas muy muy sencillitas. Muy muy sencillitas. Entonces esto también lo abre mucho a el jugador principiante, ¿no? Luego vamos a tener condiciones, que ya me iba para aquí a los atributos de nuevo. Vamos a tener las condiciones, vamos a tener pues temas de suerte, de inestabilidad. Nuestro personaje se puede volver inestable. Al final pensad que esto es también un poco rollo que pasan cosas raras, ¿no? Entonces se puede volver inestable. También depende mucho del número de secretos que tenga que estar guardando o cositas así, ¿no? O que sepa que el pueblo le está guardando. Entonces mola bastante. Luego también tenemos el tema de heridas, que es muy normal. Y cómo interactúan esas heridas con nuestro personaje, el efecto que nos hacen, ¿no? Porque no con una herida morimos. Podemos estar heridos, no heridos, muy heridos, a las puertas de la muerte. Y cada cosa, dependiendo de cómo estemos, pues va a afectar en una cosa o en otra según jugamos, ¿no? Está muy chulo, está muy chulo. Luego tenemos el tema de los secretos. Esto me gusta bastante. Y es que, como al final estamos investigando dentro de un pueblo, dentro de una ciudad pequeñita, hay muchos secretos, ¿de acuerdo? Siempre van a haber un número de secretos concretos en esa ciudad y esa ciudad concreta ya no solo es que guarde secretos, sino que los habitantes de esa ciudad conocen cosas que no te quieren contar, ¿no? Entonces tu objetivo va a ser desentrañar un poquito esos secretos para intentar descubrir qué está pasando y mola mucho. Tenemos tanto número de secretos, que tenemos que averiguar qué número de secretos vamos a tener que ir descubriendo, como el tipo del secreto, ¿no? Está muy guay, pueden ser crímenes o pueden ser adicciones, pueden ser, yo qué sé, alguien que haya llevado una doble vida. Está muy interesante. Y aquí te pone también unos ejemplos rápidos para que te hagas un poquito de la idea de cómo interactúan estos secretos con lo que tú te has creado. Luego tenemos también aquí el interés en el caso. Y es que tu personaje puede tener un background diferente, puede querer resolverlo porque sea algo que esté conectado con tu propio personaje, con tu investigador, que sea algo que le haya pasado en el pasado a algún familiar tuyo y se esté repitiendo de nuevo, ¿no? O simplemente que tengas un poder, un deber de la justicia y quieras resolverlo porque quieras que todo vaya bien.
o porque, yo qué sé, sepas que el culpable se había resuelto un caso anterior con esto y el culpable salió con total libertad y tú quieres que se haga justicia, ¿no? Pueden ser de un montón de tipos, o que sea algo que te esté ocurriendo a ti, ¿no? Está bastante guay. Entonces, eso te demuestra un poquito, te pone un poquito más dentro de la historia de cuál es tu interés, por qué quieres tú resolver este caso, ¿no? Esto viene muy a cuento porque al final en los arquetipos que tenemos, como hemos visto, por ejemplo, puede ser doctor o puede ser un repartidor de periódicos. No tiene mucho sentido, ¿no? Si no le pones un contexto de, oye, ¿por qué estás investigando esto, no? Porque si eres un repartidor de periódicos, quizá lo estás resolviendo porque tú mientras ibas repartiendo por ahí, viste algo raro y no hiciste nada en su momento y para resarcirte de ello quieres investigar lo que está pasando ahora porque es algo muy parecido, ¿no? Cositas así. Está muy muy chulo el interés este en el caso, la verdad. Luego tenemos ahora, empieza el tema de las reglas. Tiene un límite de tiempo. Esto mola mucho. Y es que dependiendo de la dificultad, pues vamos a tener un tiempo mínimo y un tiempo de inicio. Cuanto más sencillo, obviamente, el tiempo mínimo va a ser menor y la duración del tiempo va a ser menor también, ¿vale? Cuanto mayor sea es porque más cosas hay que desentrañar, ¿vale? Cuanto menor tiempo sea significa que no hay tanta dificultad para encontrar lo que está ocurriendo y para resolver el caso, que al final es el objetivo. Luego entramos aquí en el tema de las escenas, de cómo funciona un poquito el día en el juego, ¿no? Porque, como digo, las escenas son como los capítulos, ¿no? Cada escena va a tener un inicio y un final. Cuando termine vas a seguir a la siguiente escena y cositas así, ¿no? Entonces esto te lo explica un poquito en cómo funciona en ese día a día con ese cambio de escenas. Luego aparte tenemos aquí el tema de los oráculos. Para quien no sepa lo que es el oráculo, yo esto es una de las cosas que más me suele dificultar a mí un poquito el tema de los juegos en solitario de RPGs y es porque me cuesta un poquito tirar de la imaginación para el tema de los oráculos, ¿no? Básicamente un oráculo es que cuando tú no estás jugando con un Game Master, tú no tienes cuando preguntas algo un sí o un no. ¿De acuerdo? Eso tiene que sacarlo el propio RPG, de alguna forma. Entonces, eso es básicamente el cómo interpretar cuando tú preguntas algo, ¿no? Puedes lanzar un dado o puedes, yo qué sé, sacar una carta o lo que sea. En este caso es lanzando dados y dependiendo de lo que te salga, interpretar junto con otro atributo si es un sí, si es un no, si es un no pero, si es un sí pero, o un sí y, o un no y, ¿vale? O un quizá. Entonces, es una manera de responderte las preguntas que tú le harías a un máster que te esté llevando a la partida, pero haciéndoselo al libro. Entonces pueden ser cosas que no te cuadren mucho, en ese caso pues vuelves a tirar y ya está, pero normalmente suelen cuadrar, entonces está bastante, bastante guay. En este libro está muy sencillito de entender el tema este del oráculo, entonces os recomiendo que si no habéis jugado a ningún juego que tenga el tema del oráculo, que lo necesite, y no lo habéis entendido muy bien, podéis jugar a este juego que yo creo que con Little Town sí que lo vais a entender bastante, bastante mejor. Luego, por supuesto, aquí tenéis una sección de, aparte, la tabla con las respuestas y el cómo se pueden sacar esas respuestas, el cómo interpretarlas, ¿no? Si es una reacción negativa, si es positiva, porque al final tú, como un detective, tienes que ir haciendo preguntas, tienes que ir interrogando a la gente de la ciudad. Y esa manera de interrogar a la gente de la ciudad, pues ellos te tienen que responder, ¿no? Entonces, es un juego que tira mucho del oráculo. Por eso digo que es muy, muy recomendado, porque es muy sencillo este oráculo y es de usarlo todo el rato. Entonces, al final terminas pillándole el truco muy, muy rápido. Y bueno, aquí te pone por supuesto un ejemplo. Todos los recuadritos así que veis como en gris clarito son ejemplos que pone este libro para que en las secciones que son un poquito más complicadas, que pueden ser un poquito más complicadas, pues te las explica con un ejemplo que es bastante vistoso. Entonces está muy muy bien. Luego, aparte de estas preguntas de sí y no, tienes preguntas abiertas que no se responden con un sí o un no. Que a lo mejor dices, ¿dónde viste por última vez a tal persona? ¿No? Entonces, para eso tenéis estas tablitas que básicamente, si no sabéis lo que responder, si no tenéis ese puntito de la imaginación y os quedáis un poquito en blanco, podéis tirar de estas dos tablas, que es la tabla de acción y la tabla del tema. Tiráis en las dos tablas, sacáis la palabra que sea y las combináis para interpretar, tratar de interpretarlo y crearos vuestra respuesta abierta en la historia que habéis creado, ¿de acuerdo? Está bastante chulo. Por eso digo que aquí sí que tenéis que tirar un poquito más de imaginación. Por eso le pongo un 2 en vez de un 1,5 de dificultad, por ejemplo. Luego tenemos aquí el tema del mazo, ¿vale? Bueno, aquí os explico un poquito más lo que os he comentado. El tema del mazo. ¿Para qué necesitamos este macito de cartas si vamos a tirar los dados, ¿no? Bueno, pues este macito de cartas es porque dependiendo del palo que sea la carta, si son pues tréboles, si son picas, corazones o diamantes, vamos a tener que mirar una tabla concreta. Por ejemplo, los diamantes son los eventos que ocurren una única vez, ¿vale? Luego tenemos las
anomalías, que es con los tréboles. Son cosas raras que están ocurriendo y que pueden hacerte cada vez más inestable, ¿no? Son cosas como un poquito paranormales. Luego tenemos los peligros que son las picas y son cosas que van a afectar a tu investigación. Esto es como os he dicho antes, una serie policíaca. Conforme te vas acercando y vas investigando en el pueblo, la gente que no quiere que te enteres de estas cosas porque son los culpables van a ponerte en peligro, van a ver cosas que hagan que se detenga un poco tu investigación, ¿no? Te van a poner ahí problemitas. Y por último tenemos los corazones, que son las pistas, que es lo que te va a acercar más a lo que ha ocurrido realmente, ¿no? Digamos que es lo más importante de conseguir. Luego, aparte, tenemos la actitud de los NPCs. Los NPCs pueden ser hostiles, te pueden dar información, pueden negarse. Esto es como cualquier videojuego incluso, ¿no? Que tú le puedes preguntar a un NPC y ese NPC no darte la respuesta que tú quieres, ¿no? Dependiendo de la actitud que tenga, pues va a ser más fácil que te dé una respuesta o que te dé otra, porque te añade modificadores a tus tiradas de dados. Entonces, es muy, muy importante. Bien. Pasando de esto, vamos ahora con una cosa muy interesante que es esto que estáis viendo aquí, que son los movimientos y las acciones especiales y comunes. Es todo lo que estáis viendo aquí, son un montón, ¿de acuerdo? Todo esto, bueno, quitando el tema este de aquí, ¿vale? Este parrafito que simplemente te cuenta, pues, lo que es la ventaja, la desventaja, cómo son las tiradas de estos movimientos especiales y los movimientos comunes. Te explica un poquito, ¿no? Es como una especie de introducción, de explicación de este tema. Pues vamos a tener dividido, como digo, en especiales y comunes. Todo esto son acciones que vamos a poder hacer en cualquier momento, dependiendo de lo que estemos haciendo, por supuesto, porque son lo que nos va a llevar a pistas, a problemas, etc. Y hay un montón. Cada una, pues vais a tener que hacer una prueba concreta. Y esto es exactamente lo que yo tengo aquí impreso en estas cartas, ¿de acuerdo? Es exactamente lo mismo. De hecho, aquí abajo a la derecha, bueno, este es justo la regla, que es este apartadito de aquí, que simplemente te explica lo de la ventaja y la desventaja. Todo lo demás está dividido en abajo a la derecha en común o por aquí especial, ¿vale? Y básicamente son esas acciones. Esto no hace falta ni que lo barajéis, simplemente es lo mismo que tenéis en el libro, pero en carta, para no tener que ir todo el rato entre tablas y tablas, encontrando a ver esa acción, a ver lo que hacía concretamente. Por ejemplo, si queréis esta de investigar, pues os vais aquí y buscáis en la parte de arriba, pues mirad, aquí la tenéis, investigar, ¿no? Y os dice, pues cuando se esté buscando por una pista, lanzas 2 dados de 6 caras y le sumas tu atributo de mente. Y dependiendo de lo que te salga, si es un 10 o más, si es un 7 o 9, pues haces esa cosa o haces otra. Que es exactamente lo que pone aquí. También hay que tener en cuenta el tema de la complicación, ¿no? Pero bueno, todo eso ya os digo que os lo explica en esta parte de aquí. ¿Y cómo he hecho estas cartas? Bueno, esto cuando compráis... Little Town os viene en un archivo aparte para que lo podáis descargar y cortar. Yo esto lo he hecho lo más cutre que he podido. O sea, quiero decir, esto es lo más cutre. Es, como estáis viendo, lleva celo, ¿vale? Lleva papel celo. Yo en mi vida he maquetado cartas, he preparado cartas, no suelo ser yo de print and play, ¿vale? Porque se me da mal. Entonces, básicamente me imprimí el tema de las carátulas las carátulas de las cartas, me imprimí las propias cartas y cogí las cartas que estaban mal de Héroes de Denethor y las pegué, ¿vale? Entonces, esto está pegado sobre una carta de Héroes de Denethor de estas que estaban mal en la primera impresión. Así que, como habían de sobra, pues lo hice así y luego lo metí en una fundita y tengo mi cartita con mi acción preparada. Bueno, a mí esto me sirve, ¿vale? Yo sé que no está perfecto, ni mucho menos, pero a mí me sirve, la verdad. Me sirve, las fundas van bien, no se ven cosas raras, se puede leer todo perfecto, no tengo ningún problema y así al menos no hace falta que vaya buscando, vale, quiero hacer esta acción, a ver qué acciones comunes puedo hacer o qué acciones tal. Pues al menos lo tengo todo aquí directamente, ¿no? No tengo que buscarlo. Pues si quiero hacer una acción común, pues me pongo a buscar entre las comunes y digo, a ver, ¿qué puedo hacer? ¿Puedo investigar? ¿Puedo preguntarle a alguien? ¿Puedo interrogar? ¿Puedo intimidar? Pues venga, pues vamos a hacer esto, ¿no? Está bastante guay. Entonces esto, por eso os digo que es una opción, ¿vale? Lo podéis hacer, podéis imprimirlo para tenerlo en modo cartas o podéis directamente evitarlo y tirar como un libro normal y corriente, como cualquier RPG. Pues quiero evitar conflicto, pues me voy aquí a evitar conflicto y hago lo que pone aquí. Y ya estaría, ¿vale? Obviamente en el libro hay un poquito más de explicación, porque al final, pues mirad todo lo que pone aquí de investigar. Si lo comparamos, ¿vale? Al final es una carta. En una carta no cabe toda la información, entonces... Sí que os recomiendo que si os vais a imprimir las cartas y vais a jugar con las cartas, aparte de elegir la acción que queréis hacer, abráis el libro por esa página y veáis lo que pone en la carta y lo que pone en el libro, para que os hagáis una idea de cómo lo explican las cartas porque es bastante más conciso, ¿vale? O incluso tirar al principio de lo que pone en el libro directamente. Pero bueno,
está muy guay que tenés esas dos opciones, ¿no? ¿Que quieres ponerte a mirar las tablas en el libro y te da igual ponerte a rebuscar? Pues puedes tirar del libro. ¿Que te hace ilusión hacer ahí un mini proyecto y quieres hacerte las cartitas? También tenéis la opción, ¿no? Está bastante guay. Y todo eso, como digo, son las acciones que podéis hacer en toda la campaña esta del RPG. Bueno, campaña, en toda la partida del RPG. Luego, aparte, vamos a tener algo separado, que es el combate, ¿vale? Y es que vas a poder tener combate con, obviamente, los villanos, con los malos. Entonces, tienes que tener cuidado porque hay una serie de daños y una serie de modificadores, ¿vale? Hay que tener cuidado. También aquí está el tema de cómo de grande es ese enemigo, ¿no? Dependiendo de si es el enemigo humano, si es titánico, si es gigante o si es más pequeño que un humano, por ejemplo, un lobo, o bastante más pequeño que un humano, pues una avispa o algo así, pues tenéis que ver el daño que hace ese enemigo y las heridas, perdón, que hace ese enemigo y el modificador de daño que tiene, ¿no? El combate ya os digo que no es algo que pase muy común en este RPG. Es algo que a mí me gusta, que no pase combate, prácticamente. Porque sí que se nota que está muy orientado al tema de la investigación. Entonces, a mí eso me llama mucho porque es por lo que lo compré, ¿no? Pero bueno, que sepáis que puede haber combate. Y ahora pasamos con la segunda parte del libro, el tema de cómo prepararte las cartas y la partida en sí para empezar a jugar, ¿no? Todo esto que hemos visto es el tema de cómo prepararte, sobre todo las hojas de personaje, te explica un poquito las acciones y ahora vamos a empezar de verdad a jugar al juego en sí. Te explica, por ejemplo, el setup que tienes que hacer. Pues tienes que separarte los palos de cada una de las cartas, barajarlos, por supuesto, y eso ponerlo en 4 montones diferentes, que tú sepas cada montón a lo que corresponde, si son diamantes, si son picas, etc., ¿vale? Porque vas a necesitar sacar cartas de ciertos montones, ¿no? Os podéis poner un papelito debajo que ponga lo que es cada cosa. Luego también, bueno, os dice por supuesto que la barajéis. Luego tenéis también aquí cómo se genera la propia escena, porque esto ya es para empezar a jugar, ¿vale? Digamos que lo que es la parte esta de investigación, a ver si la puedo sacar aquí. La parte de esta investigación es lo que se hace en la preparación previa del juego, ¿no? Y la parte de la escena es lo que se prepara ya cuando vas a empezar a jugar, ¿de acuerdo? Porque es como llegar a la escena del crimen y ver lo que está ocurriendo, ¿vale? Mientras que esto, digamos que es como prepararte para ir a esa escena del crimen, ¿vale? Entonces, pues os explica aquí cómo podéis generar esa escena. Pues elegir una localización o lanzar por una localización. Te dice aquí las tablitas que podéis lanzar para ver si tenéis que tirar en una tabla o en otra, que es los eventos de la escena que hay, ¿no? Lanzar si hace falta por un NPC, si justo en ese lugar concreto en el que estás te encuentras a una persona, pues ver qué quiere esa persona y todo esto, ¿no? Aparte vamos a tener muchas tablas aleatorias de las que vamos a poder ir lanzando, ¿no? Aquí te pone un ejemplo de lo que te puedes encontrar y cómo preparar este caso concreto. Luego vamos a tener aquí el tema de las cartas, que son las tablas, ¿vale? Aquí vamos a tener en esta zona más tablas que otra cosa como estáis viendo, ¿vale? Por eso es la zona de juego. Entonces vamos a tener la tabla de cada uno de los palos que tiene, en este caso, los diamantes. Pues A, 2, 3, 4, así hasta la K, que sería pues el rey, ¿no? Pues dependiendo de la carta que saquemos, imaginaos que tenemos aquí un montoncito con... que estos sean todo, ¿vale? Las cartas de diamantes. Pues tenemos que sacar una carta, sacamos una carta de eventos y sería el número 3. Pues tenemos que ver en el evento número 3 lo que ocurre, ¿vale? Y con eso puedes empezar a resolver las cositas. Son cositas que van a ir ocurriendo y que te van a ir cambiando un poquito lo que estás haciendo. Lo mismo pasa con las anomalías, con los peligros y con las pistas. Obviamente, cada uno está orientado a una cosa. Los peligros están orientados a que te hagan perder atributos, o que te hagan pelearte, o que te hagan volverte más loco, ¿no? O tener desventajas. Las anomalías están hechas para que te replantees un poquito lo que ha podido estar pasando, ¿vale? No tienen mucho, no te llevan tanto a cambiarte y a sacarte de tu escena, de tu investigación, como los peligros, pero sí que te hacen replantear ciertas cosas. Los eventos, pues son cosas también que te pueden modificar el camino por el que estás yendo, cosas que puedan estar pasando. Por ejemplo, que vayas detrás de una pista y esa pista, por lo que sea, se corrompa o cosas así, ¿no? Son eventos o que haya habido un, yo qué sé, un asesinato, yo os lo estoy diciendo así muy aleatorio, ¿eh? Que haya habido un asesinato, hayan un montón de huellas en la zona del crimen y por un evento haga que llueva y esas huellas se han borrado, ¿no? Cosas así, para que os hagáis una idea. Las pistas sí que es lo más distinto, ¿no? Porque al final las pistas es lo que necesitáis para avanzar en vuestra investigación. Entonces aquí sí que tenéis una pequeña explicación de cómo tener en cuenta estas pistas para vuestra escena.
cada escena va a tener ciertas pistas, entonces hay que tenerlo todo muy en cuenta. Dependiendo de lo que salga, pues tenéis dos tipos, tenéis A y tenéis B, ¿vale? Por ejemplo, yo qué sé, aquí tenéis, en el caso del 4 tenéis una revista normal y corriente de un magazine, una revista, pues puede ser una revista de ropa o una revista de videojuegos o lo que sea, o podéis tener un artículo viejo de periódico, ¿no? Entonces os da la opción entre A o B, está bastante guay. También puede ser que no encontréis pistas, que esto también puede ocurrir y esto pues obviamente va a atrasar vuestra investigación y teniendo en cuenta que tenéis un límite de tiempo es interesante que pongan esta opción, ¿no? Porque puede complicarte un poquito más lo que es la partida. Luego vamos a empezar con más tablas aleatorias, ¿vale? Que puede ser, pues, el progreso de la investigación. Pues, si, por ejemplo, quieres ver cómo está yendo tu investigación o si va a haber algún peligro, si te vas a encontrar algún personaje concreto o si hay algún giro drástico de los acontecimientos, pues podéis lanzar en esta tabla. Está bastante guay. Esto es ya con dados directamente. Luego tenemos eventos aleatorios, tenemos eventos normales, cosas normales que pueden ocurrir, pues por ejemplo, niños jugando o una fiesta, para ponerte un poquito en contexto también del lugar en el que estás, lo que está ocurriendo alrededor. Y luego nos metemos ya en el tema de los NPCs. Los NPCs, pues, pasa como nuestro personaje, ¿no? Tienen diferentes arquetipos, pues, a lo que se dedican esas personas también, o lo que son, actitudes iniciales, motivaciones, cositas personales que tengan, pues si son distraídos o lo que sea, los nombres tanto de hombre, de mujer y nombres familiares, que son pues más rollo apellidos, ¿no? Tenéis de un montón de cositas para los NPCs. Aparte, estas tablas, por supuesto, las podéis usar para vuestra creación de personaje, no indica que sea solo para los NPCs, así que está bastante guay, sobre todo el tema de los nombres, viene muy pero que muy bien. Luego tenemos también la tabla de localizaciones. Si te estás moviendo entre sitios y no sabes qué localización estás yendo, pues os podéis poner por aquí. Hay bancos, hospitales, hoteles, hay cementerios, hay de todo, de todo. O sea que está bastante guay. Luego también tenemos el tema de los rumores, y esto también tiene un poco que ver con el tema de los secretos, ¿no? El rumor y los secretos, digamos que van un poco enganchados entre ellos y para ver lo que la gente está comentando, ¿no? De tu investigación, de qué está pasando por ahí, lo que opinan la gente, lo que van susurrando, lo que dicen las calles, ¿no? De lo que puede estar ocurriendo. Entonces, viene muy bien para también hacerte una idea de si puede tener algo que ver con esos secretos o si tiene que ver con tu investigación, a ver lo que está pensando la gente, ¿no? Que puede ser que algunos de estos rumores sean ciertos o no. Entonces está muy guay. Y luego tenemos el tema de, digamos que más general, ¿no? Lo que es aquí a la derecha, pues el tiempo, la distancia, el tamaño, pues por si en algún momento os hacen falta estas tablas. Y luego tenemos pues adjetivos, pues si os hacen falta también definir algo o alguien con algún adjetivo, pues aquí tenéis la tabla de adjetivos, tenéis aquí ítems que te puedes ir encontrando, que puedes ir viendo en las escenas. Y también aquí tenemos el tema de las Dream Scene, que esto básicamente es una tabla de lo que estabas soñando. Entonces está bastante chulo. Y poco más, y ya estaría, chicos. Luego tenéis aquí un apéndice para ver si queréis jugar en cooperativo, cómo sería, las reglas estas de seguridad, pues cuando alguien se cansa de jugar o queréis parar el juego, pues tener una palabra clave, cositas así. El tema de ir preparando la escena para la investigación, la creación de personajes, el tiempo, el límite de tiempo, todo esto es para si queréis jugar en cooperativo, aunque ya os digo que este juego en solitario brilla muchísimo. Básicamente, todas las modificaciones que se tienen que hacer en el juego para ese tipo de juego cooperativo. Y aparte tenemos también diferentes reglas opcionales, ¿no? Pues temas de entrar en una dimensión paralela y tengas que ir tú creando las zonas por las que vas avanzando. Pues si es una habitación, si es un pasillo, pues muy rollo Dungeon Crawl, ¿no? Entonces está muy guay. También tenéis pues los contenidos que pueden haber esas salas o en esos pasillos. Los sucesos concretos en esa zona como más paranormal en los que te puedes encontrar. Por ejemplo, que tengas que volver a lanzar en esta tabla o que escuches alguna persona cantando una canción familiar muy a lo lejos, cositas así, ¿no? Cosas concretas que pueden ocurrir en esa dimensión nueva a la que te has adentrado. Y luego tenemos otra regla opcional que es que los enemigos que te vayas encontrando o las cositas que te vayas encontrando sean cosas paranormales, pues el chupacabra, por ejemplo, o el wendigo, cositas así, ¿no? También te pone aquí el tamaño de cada uno con las heridas y el rango de daño que puede hacer, los modificadores, ¿no? Y poco más. Luego aquí tenemos el índice y ya estaría. Las tablas, como os he dicho antes. Y ya está. Las tablas, digo, las hojas de investigación y de escena y ya está. No tiene más. Es de verdad muy sencillito y tiene muchísimo contenido. ¿Qué pasa? Que si no os interesa
os gusta lo que es la mecánica, pero no os interesa este rollo así, de lo que viene en el juego base, os gusta, por ejemplo, el tema más de primigenios o lo que sea, pues aquí entran las expansiones, ¿vale? Porque esto únicamente son pequeñitas, como estáis viendo, ¿vale? Son bastante finitas. Lo único que hace es que te añade ciertas tablas del juego base, te las modifica para meterte en lo que es el mundo concreto. Por ejemplo, vamos a ver el de Eldritch, ¿vale? Que al final en este canal subimos muchas cosas de Eldritch, para que os hagáis una idea. Pues si nos vamos aquí, vamos a tener, por supuesto, la tabla de contenidos. Aquí ya es de color verde, por eso lo imprimí con la contraportada en cartulina verde. Y vamos a tener todas estas tablas que pone aquí de temáticas más relacionadas con primigenios, ¿no? Por ejemplo, las ciudades, pues aquí te pone un poquito la descripción de la ciudad concreta en pues más tirando a lo que hemos visto, ¿no? Como puede ser un Arkham o como puede ser algo así, ¿no? Está bastante guay. Un Innsmouth. El tema del caso, pues también casos más relacionados con cosas que pueden ocurrir con el tema de los primigenios. Pues, por ejemplo, que una persona te haya vuelto loca y de repente haya asesinado a alguien, o que una persona haya muerto de repente o haya desaparecido cuando se fue a la mar, ¿no? Cositas así. También tenemos diferentes arquetipos, pues dependiendo, pues lo típico como un RPG que está basado en una ciudad, pues como digo, un Innsmouth, un Arkham, cositas así, ¿no? Está bastante guay. Tenemos reglas alternativas, pues el modificador de la ciudad, pues dependiendo de esa ciudad se vuelve más frenética, más peligrosa por la noche o no. Tenemos el tema del tiempo por la noche, porque por la noche también pasan cosas. Tenemos movimientos especiales nuevos, ¿no? Movimientos especiales nuevos que podemos hacer. Aquí sí que tenéis que ir a esta tabla porque en las cartitas creo que no está. Creo recordar, vamos a verlo, pero yo diría que no estaban. No, en las cartitas, lo acabo de revisar, no están, ¿vale? Entonces tenéis que ir concretamente a esta hoja. Lo que pasa es que meten pocos movimientos especiales, no meten mucha cosa, pero tenéis que ir a la hoja concreta para ver lo que podéis hacer. Esto añadido a los movimientos especiales que ya tenemos del juego base, ¿vale? Es añadido únicamente. Luego tenemos las criaturas que nos podemos encontrar. En este caso, por supuesto, nos podemos encontrar incluso a Dagon, ¿vale? Nos podemos encontrar un montón de bichos que son siempre criaturas primigenias, ¿no? Entonces, mola mucho, mola mucho. Luego, en el tema de los eventos, las anomalías, todo esto también está basado en lo que son los mundos de un Eldritch Horror, como podría ser, o un Arkham Horror. Las temáticas para las preguntas abiertas también cambian mucho, los eventos aleatorios, todo esto, todas estas tablas que hemos visto ya en el juego base, es lo mismo, pero adaptado a una temática que cuadre con lo que es el tema de Eldritch. Incluso los NPCs pueden ser cultistas, ¿vale? O sea, para que os hagáis una idea, un conductor de autobús o un señor del ferry. Pueden ser muchas cosas, pero más orientado a esos mundos para que cuadre que estás siendo como un expediente X, pero dentro de los mundos de un Eldritch, ¿no? Está bastante chulo. Rumores también que tienen mucho que ver con esto. Los ítems también que sean especiales de estos mundos de Eldritch. Entidades cósmicas, pues aquí ya los bicharracos tochos, pues tenemos a Tulu, a Nyarlathotep, a Astur, a Yog-Sothoth, a Sub-Niggurath, pues lo que son las entidades tochas, los primigenios tochos, ¿no? Adjetivos que tengan que ver también con el tema así más de Eldritch. De hecho, Eldritch está aquí como adjetivo también, o sea, para que os hagáis una idea, arcano, abominable, blasfemo, o sea, hay un montonazo de tablas que te modifican a ese juego, que lo único que tenéis que hacer es que cuando necesitáis consultar una de las tablas que son del juego base, por ejemplo, si necesitáis revisar la tabla de las pistas o la tabla de yo qué sé, los eventos, pues en lugar de consultarlas del juego base, tenéis que iros a la expansión que estéis jugando y consultarlas en esa expansión. Pues, por ejemplo, quiero consultar el tema de los eventos o el tema de las pistas, pues me iría directamente a la tabla de ese libreto para que todo tenga una relación y un sentido, ¿no? Dentro de ese mundo. Lo mismo pasa con Eri, ¿vale? Lo mismo pasa con Eri. Al final, este está más enfocado al tema de Expediente X, ¿vale? Este no difiere tanto como sí que puede diferir el de Eldritch, ¿no? Porque al final, joder, o sea, Eldritch Horror, Arkham Horror, todo este tipo de mundos de primigenios, ¿no? Sí que van a diferir más de un mundo normal, ¿no? Porque al final este es un mundo que no es muy normal. Mientras que Expediente X quizás sí que es un poquito más tirando a normal, pero tirando más también a lo trambólico, ¿no? Entonces, este de Eri va de la mano con Expediente X concretamente. Entonces, pues lo mismo, tiene las tablas concretas para añadir movimientos especiales, añadir casos especiales, arquetipos especiales, para que puedas tirar de esas tablas en lugar de tirar de lo que hay en el juego base, ¿no? Tenemos aquí, pues,
lo de los eventos, anomalías, peligros, tablas aleatorias, exactamente lo mismo que hemos visto en el libro de Eldritch, pero ambientado en, como estáis viendo aquí, un alien y todo, en el tema de los expedientes X. Así que será, ya os lo digo, un poquito más orientado a Alien, sobre todo, ¿no? Y poco más, poco más. Están muy guay. Estos dos suplementos, la verdad que yo los considero básicos, sobre todo de cara a la rejugabilidad, ¿no? Ya es un juego de por sí que el juego base tiene mucha rejugabilidad, pero si encima de la rejugabilidad que tiene le añadís cambios de temáticas, es una locura, me parece una maravilla. Luego encima tenemos también esto de aquí, que es lo último que vamos a ver hoy, que es una gaceta, una especie de periódico, ¿vale? Que sacaron, que es un suplemento muy cortito, muy pequeñito, que básicamente te mete tablas, ¿vale? Tablas que no se ven a simple vista. De hecho, si os fijáis, aquí tenemos, pues, por ejemplo, cuando estés introduciendo un NPC, puedes lanzar en estas tablas en lugar de las tablas de los libros de Little Town. Y aquí tenemos una lista de personajes. Por ejemplo, tenemos a Betty Richards, tenemos a Brandon Turner y tienen una descripción de cada persona, el cómo es, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenemos una lista de localizaciones que pueden ser aleatorias en vez de tener que tirar de los libros. Pues una lista de Welcome to Little Town, tal no sé qué, tiráis los dados y dependiendo de lo que salga, pues tenéis el lugar concreto con su descripción, ¿no? Es otra opción que tenemos de ampliar las tiradas en las tablas, ¿no? Está bastante, bastante guay. Y está ambientado en el periódico como de la ciudad de Little Town, ¿no? Está bastante guay. Yo cuando lo vi me moló mucho, la verdad, está muy interesante. Únicamente esto añade, pues, tablitas para expandir Little Town con cualquiera de sus suplementos o en el mismo únicamente, ¿no? Está bastante guay. Y poco más. Esto es, chicos, Little Town. De este juego ya os digo que sí que traeré partidita al canal porque es un juego que a mí, sinceramente, me gusta mucho. Tengo muchas ganas de seguir trayendo más cositas de estas al canal y hacer partiditas sobre todo de RPGs de misterio, porque al final es la temática que a mí más me gusta, ¿no? Entonces quiero traeroslo, quiero que lo conozcáis y quiero que os abra un poquito el gusanillo a este tipo de libros, porque me parecen muy muy interesantes y muy divertidos. Así que poco más, chicos. Espero que os haya gustado. Os dejaré en la descripción el enlace a poder comprar todo lo que habéis visto aquí. Ya os digo que solo está online, solo está en PDF, no está para comprar en físico, pero os lo podéis imprimir en físico sin ningún problema. Si yo lo he hecho, vosotros podéis. De Gustavo Coelho. Y poco más, chicos. Si os ha gustado, manita arriba, dejadme por abajo en los comentarios cualquier cosita que queráis. Si tenéis alguna duda, tampoco me he metido mucho en detalle, os he explicado un poquito el contenido que viene, ¿no? Porque al final cuando juguemos una partida como tal, sí que entraremos bastante más en detalle y por ello no quiero tampoco indagar mucho, ¿no? En este tipo de vídeos que son más vistazos que otra cosa, porque si no son como muy repetitivos, ¿no? Al final en la partida tampoco tendréis mucho misterio, porque ya habréis visto, si me pongo aquí a explicaros absolutamente todo, cómo funciona y no será nada interesante, yo creo. Así que simplemente como vistacito inicial, espero que os haya gustado y chicos, nos vemos en la próxima. No os olvidéis de compartir el vídeo, comentar lo que queráis y nos vemos, chicos, nos vemos. Que paséis muy buen fin de semana. ¡Chao!